En el caso de la fase eritrocítica, estos merosocitos que han invadido los glóbulos rojos se van a convertir en forma de trofocitos de anillos y estos terminan madurando, hemos dicho, dentro de los glóbulos rojos se llaman esquizontes. Y estos esquizontes, al romperse, forman los merosocitos que van a volver a invadir los eritrocitos. Entonces tenemos este ciclo continuo. En algunos casos, estos van a formar no esquizontes, sino van a formar gametocitos que su única opción de continuar su ciclo de reproducción es que un mosquito los absorba y hacer la fase sexual. A partir de este punto nos vamos a centrar en Vivax y Falciparum, casi exclusivamente, que son las que tenemos. Y estas dos especies debemos aprender a diferenciarlas. En el caso de Vivax, normalmente dentro de un glóbulo rojo encontramos un solo parásito, es decir, un solo trofozoito que tiene la forma de un anillo bastante grande, ¿de acuerdo? Y esto es diferente en Falciparum, porque en Falciparum lo que voy a encontrar es un glóbulo rojo con varios trofozoitos en su interior. Vamos a intentar dibujar esto para que podamos entender. Entonces, en el caso de Vivas, si este es el glóbulo rojo, en su interior, este es el de color lila, vamos a encontrar una forma que es más o menos así. Imagínense un anillo de compromiso, ahí con su piedrita, de acuerdo, que es su núcleo, y tiene su protoplasma que es más o menos así, ¿de acuerdo? Único y grande. En cambio, en el caso de Falciparum, tengo aquí el glóbulo rojo, lo que voy a tener es anillos más pequeñitos que se ven más, un poquito más triangulares, ¿sí? Y no uno, sino varios, de 2 a 3 hasta 4 pueden estar dentro de cada glóbulo rojo. La segunda diferencia es en la diferenciación de las granulaciones que tienen. En el caso de Vivax, estas granulaciones se llaman de Schaffner y en el caso de Falciparum se llaman granulaciones de Maurer. Estos se pigmentan de manera ligeramente diferente y no vamos a hacer hincapié en esto porque esto es trabajo del microscopista para diferenciar. Es decir, a medida que el parásito se alimenta de la hemoglobina. Y como saben, la hemoglobina tiene hierro, que es un poderoso pigmento. Según cómo oxiden el hierro, vamos a tener pigmentos de un color en un parásito y de una ligera cambio de coloración en el otro parásito. Y estos gránulos de pigmentos, que son derivaciones de la hemoglobina y se llama hemosina, va acumulándose dentro del glóbulo rojo a medida que madura. Y eso es muy importante, porque mientras el parásito está dentro del glóbulo rojo, el paciente se siente bien, no tiene sintomatología importante, pero cuando este finalmente se rompe, libera, perdón, dame un segundito, libera estos pigmentos maláricos. En caso de Viva, los de Schaffner, y en caso de Falciparum se llaman de Maurer. Y estos pigmentos son los que van a producir el pico febril y toda la clínica y la sintomatología que se hace evidente en un paciente, esa fiebre, esa sudoración como respuesta al aumento de la temperatura y esa sensación de frío, de escalofríos que tienen los pacientes, ocurre por estos pigmentos cuando se rompen los glóbulos rojos. Así que puedo saber en qué fase o en qué estadio del ciclo está el parásito con la clínica del paciente. Ahora, en el caso de Vivax, los esquizontes son visibles en sangre periférica muy fácilmente con un gran número de merozoitos. En cambio, en el caso de Falciparum, estos esquizontes no suelen ser fácilmente observables en sangre periférica, ¿de acuerdo? Así que en uno se ve muchos, en el otro se ve pocos. Al revés de lo que vemos con el trofozoito, que es único en el glóbulo rojo y en el otro es múltiple. Y en el caso de los gametocitos, cuando este gametocito es redondo y grande, es de Vivax. Y cuando es alargado como una banana, es de Falciparum. Es característico esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver cuando veo los gametocitos? En el caso de Vivax, voy a encontrar un glóbulo rojo y en su interior esto crece en una estructura que invade técnicamente todo el glóbulo rojo, incluso le puede deformar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es el gametocito
de Vivax. En el caso de falciparum, lo que tengo es un glóbulo rojo que queda deformado porque en su interior crece una estructura que parece como un plátano, así alargado, ¿de acuerdo? Que va más allá del tamaño del eritrocito. Es muy característico y fácil de ver. De hecho, el término de falciparum viene de una derivación que implica la forma de plátano. Tenemos en esta imagen, y les invito, si alguien quiere animarse a decir, ¿qué creen que es? ¿Vivax o falciparum lo que tenemos acá? Falcíparo. Falciparum, forma de anillitos, ven como anillitos, ¿no ve? Y no son uno, hay varios. Hay, fíjense acá, aquí tenemos tres, aquí hay dos, ¿verdad? Aquí hay dos, ¿sí? Entonces, eso es propio de falcíparo. En Vivax, esto si voy a dibujar aquí, sería así, de este tamaño, grande, casi todo el parásito. Por lo menos la mitad del glóbulo rojo es un parásito. Entonces tenemos falciparum. ¿Por qué falciparum es la forma grave de la enfermedad? Porque falciparum genera alteraciones en todos los niveles y en todos los tipos de eritrocitos, haciendo de que los glóbulos rojos que están parasitados pierdan su capacidad elástica. Si ustedes recuerdan, cuando un glóbulo rojo pasa por un capilar que puede ser más pequeño que el tamaño de un glóbulo rojo, los glóbulos rojos se aplastan, se doblan y pasan por el capilar. ¿Qué pasa si pierde su capacidad de doblarse? El eritrocito queda trancado y genera un tapón en ese capilar, produciendo una hipoxia en ese pequeño territorio. A la vez, los glóbulos rojos que están llenos de parásitos, su membrana está debilitada, rígida y debilitada, y al intentar doblarse se puede romper, eso es fragilidad. Y si se rompen, pierde su capacidad y su función de transportar oxígeno. Y si pierde su capacidad de transportar oxígeno, entonces lo que tenemos es hipoxia. También aumenta la adherencia, la deformación de la membrana, y ustedes pueden ver en los eritrocitos como en este, la membrana no es lisa, sino está alterada, lo que hace que se pueda pegar fácilmente al endotelio capilar, al endotelio de las arteriolas y de las vénulas. ¿Y qué pasa con un glóbulo rojo? Se pega, se le pegan otros y generan microtrombos. ¿Y qué pasa con el territorio que está después de esa arteriola? Ya no le llega sangre y por lo tanto entra en hipoxia. Finalmente, recuerden que el parásito se come la hemoglobina. Al comerse la hemoglobina, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no hay capacidad de transportar oxígeno y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Hipoxia. Y finalmente, la toxina del parásito, que es ese derivado con ese pigmento y todos estos elementos, son elementos que producen fiebre y aumento de al aumentar estas necesidades metabólicas, lo que va a ocurrir es de que el cuerpo busca más oxígeno, porque cuando están con fiebre, están con metabolismo aumentado y eso requiere más oxígeno. Y si se requiere más oxígeno que no puedo administrar, entro en hipoxia. Microbiología. Entonces, en la malaria, todo lo que ustedes ven es por un problema de hipoxia. Puede ser una hipoxia por pérdida de elasticidad, más la de fragilidad, más aumento de la adherencia, más alteración del transporte, más aumento del requerimiento de oxígeno. Así que es sencillo, para que piensen en malaria grave, es hipoxia más hipoxia más hipoxia más hipoxia y más aumento del requerimiento de oxígeno que lleva a hipoxia. Todo lo que viene en la malaria es por hipoxia. Así podemos, perdón, tengo a algún estudiante que está con el micrófono activo. Ok, gracias. Entonces, la fisiopatología de los casos graves es por este proceso que hemos dicho. La pérdida de elasticidad y la fragilidad lleva a hemólisis, y eso lleva a hipoxia. La pérdida de elasticidad y el aumento de la adherencia lleva a microtrombos, que genera hipoxia. La alteración del transporte y el aumento del requerimiento ante la toxina, que genera mayor metabolismo por la respuesta inmune, genera un aumento del consumo que va a llevar a hipoxia. ¿Y cuáles son los órganos más sensibles a la hipoxia? El cerebro. Por lo tanto, en la malaria grave vamos a ver sintomatología del sistema nervioso central. Tengo un cerebro que le llega poco oxígeno, por lo tanto, ¿qué pasa si les llega poco oxígeno? Empiezan a sentirse confundidos, a tener sueño
y finalmente entrar en un estado de subconsciencia y en estado de coma. El otro órgano que requiere gran cantidad de oxígeno por su trabajo es el riñón, y si no le llega suficiente oxígeno, entonces entramos en falla renal. El hígado tiene gran actividad metabólica y más allá de que en su primer ciclo queda también dañado, este hígado tiene mayor actividad porque tiene que además convertir lo que se ha destruido en los glóbulos rojos de hemoglobina hasta generar bilirrubina, ¿verdad? Por lo tanto, como ya no puede manejar todo esto, entra en daño hepático que se va a palpar porque aumenta el nivel de bilirrubina y eso va a traducirse en ictericia. La persona se ve pigmentada de amarillo. El vaso, que es el lugar donde normalmente se destruyen los glóbulos rojos viejos, ahora tiene un trabajo aumentado porque estos glóbulos rojos parasitados que no pueden pasar por el vaso quedan adheridos, generan trombos y finalmente deben ser destruidos y entonces el vaso puede aumentar de tamaño y todo este proceso de mayor metabolismo nos lleva a una acidosis metabólica por la falta de oxígeno, porque tenemos que cambiar de tipo de metabolismo. Lo van a ver en la parte de bioquímica cuando vean el ciclo de Krebs, que depende del oxígeno. Pero cuando no tienes suficiente oxígeno, actúas con la vía alternativa que tiene como defecto generar residuos que son tóxicos y que producen acidez metabólica y que estos residuos tóxicos dañan el cerebro, dañan el riñón y daña el hígado. Y finalmente voy a ver un cuadro grave de coagulación intravascular diseminada por esos microtrombos y esa pérdida de capacidad que tenemos de poder movilizar nuestros glóbulos rojos por los vasos pequeños. Entenderán entonces de que para entender la malaria, lo que debo recordar es que lo que está invadido es el glóbulo rojo. Y si este no puede cumplir su función, si este no puede transitar por donde puede transitar, al final lo que tengo es anemia. ¿Y quiénes sufren? Perdón, no anemia, también algo de anemia, pero todo esto se traduce en hipoxia y sufren los órganos que requieren mucho oxígeno. Cerebro, riñón, hígado. El hecho de que tenga muchos glóbulos rojos que están siendo destruidos me daña el vaso, me aumenta el proceso de defensa generando acidosis metabólica y el hecho de que los glóbulos rojos generan tapones me produce una coagulación intravascular diseminada. Espero que esté claro y entendido con esta diapositiva. Ahora, ¿cómo nos defendemos? Evidentemente, no nos quedamos quietos ante la malaria. Nuestro sistema inmune busca defenderse. Si bien los plasmodios son intracelulares, están dentro de los eritrocitos están en constante movimiento dentro del sistema vascular. Por lo tanto, es complicado que un glóbulo blanco se una a un eritrocito para destruirlo y tampoco puede botar o expulsar sus vesículas porque se diluirían en la sangre. Así que nuestra única posibilidad de respuesta eficiente y efectiva es la de los anticuerpos. Y en esto, nuestro sistema inmune ha generado algunas variaciones en los humanos que se pueden ver en algunos grupos de personas. Las personas que viven en zonas hiperendémicas del África, las personas en especial de raza negra, tienen ausencia de este antígeno de superficie de los glóbulos rojos, el antígeno DAFI. Este antígeno DAFI es el receptor del parásito, es decir, es la puerta por donde ingresa el parásito. Así que la ausencia de este antígeno hace que hayan poblaciones que son naturalmente resistentes a la malaria, no enferman con facilidad. Sin embargo, esto está claramente descrito como un sistema de defensa contra Vivax y Knowlesi, y eso hace que estas poblaciones igual enferman por malaria o por falciparum. El otro proceso de inmunidad en las regiones hiperendémicas es el conocido como premonición. ¿Qué es la premonición? Es una inmunidad parcial porque tengo una infección repetida cada cierto tiempo que mantiene a mi sistema inmune con alta cantidad de anticuerpos. Tan alta la cantidad de anticuerpos que cuando entra un parásito es liquidado muy rápidamente y el número de parásitos que logran sobrevivir es tan pequeño que me genera cuadros subclínicos. Para que lo tengan claro con un ejemplo cochabambino,
¿De acuerdo? Todos están de acuerdo que en Cochabamba se come y se come mucho en la calle y no necesariamente de manera higiénica. Entonces, si a mí me da una salmonelosis, la primera vez me deja con una diarrea terribólica. Pero si no escarmiento y a los días vuelvo a comerme otra vez algo con salmonela, la diarrea ya no es tan intensa. Y si vuelvo y al menos 2 veces al mes me como algo que tiene salmonela, llego a tener una defensa contra esa salmonela y tengo que comerme algo que esté demasiado contaminado para que tenga síntomas. Y es que mi sistema inmune ha generado y ha desarrollado un sistema para contener todo esto. Esto similar pasa en el caso de la malaria. No llega a ser totalmente protectora al punto de que ya no tengo la enfermedad y logro siempre erradicar al parásito, pero hace de que el cuadro sea más benevolente, más leve y pase subclínicamente. Eso se llama la inmunización. Ahora, ese ciclo que habíamos hablado, que ocurre en los eritrocitos, ¿no? El trofocito ingresa, se convierte en esquizonte que libera melocitos y otra vez hacemos el ciclo y el ciclo, va a generar un elemento muy importante que vemos en esta gráfica. En esta gráfica, lo que tengo aquí es el proceso de la temperatura en relación a la etapa del parásito. Cuando el parásito entra dentro de los glóbulos rojos, la temperatura va descendiendo. Cuando el glóbulo rojo termina generando formas maduras que se rompen y liberan el pigmento malárico, este pigmento malárico produce el acceso febril, el ataque febril. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Cuando este se rompe, el pigmento hace de que la temperatura se eleve. ¿Cuándo va a bajar? Cuando todos esos parásitos que estaban libres encuentran un eritrocito nuevo al cual invadir y se meten dentro y el pigmento se termina eliminando en la orina o por degradación metabólica en el hígado. Y así tenemos estos ciclos que va ocurriendo por el proceso reproductivo del parásito. ¿Sí? Lo que va a generar cuadros febriles diferentes. Cuando el cuadro febril, ¿de acuerdo? Ocurre primer día, 1, 2 al tercer día, esto se conoce como terciana. ¿Sí? Y las tercianas pueden ser de dos tipos. Puede ser una terciana benigna, que ocurre en vivax, o terciana maligna, que ocurre en falciparum, ¿de acuerdo? Y tenemos finalmente la cuartana, que ocurre por Plasmodium malaria. Fíjense en el cuadro. Ocurre la reproducción el primer día, baja la temperatura y el paciente se mantiene normal. Y si te fue el primer día, segundo, tercero y el cuarto día, otra vez aparece la fiebre. Entonces, como esto ocurre el primero y luego al tercer día, se llama terciana. Esta, del primero al cuarto día, cuartana. Así que la terciana benigna, vivax, la terciana maligna, falciparum, y la cuartana benigna, malaria. ¿Sí? Estos ciclos van a ocurrir, entonces, día por medio, para ponerlo así, en el caso de lo que tenemos en Bolivia, en algún paciente que está febril, sudoroso y con escalofríos. En el trópico de Cochabamba le llaman esto chuchu, ¿ya? Y es muy fácil de reconocer. Ustedes van a ver a un paciente que literalmente está ardiendo en fiebre, está chorreando así agua, su polera, su camiseta, todo está en agua, pero viene, imagínense, en el trópico con una frazada encima porque está temblando de frío. Entonces, un paciente que titirite de frío, pero que tenga fiebre y que tenga esta sudoración, eso es malaria. ¿Listo? Son los tres signos cardinales. Y lo que pasa después es de que el paciente pasa un par de horas, el paciente se siente mejor, y dice, ay, creo que ya me estoy mejorando. Pasa un día bien y otra vez tiene el ciclo. Eso es malaria. ¿Listo? Muy bien. Otros signos que puede encontrar es la anemia por la destrucción de los glóbulos rojos. El mismo proceso de destrucción de los glóbulos rojos hace que el vaso aumente, esplenomegalia. Obviamente la hipoxia va a producirme cefalea y la tembladera del escalofríos me produce mialgias. Y cuando la hipoxia y el daño hepático son importantes, voy a tener náuseas y vómitos que voy a verlos principalmente en falcíparo. El periodo de incubación, como dice acá, es de 7 a 14 días. Y eso es muy importante porque puedo haber estado yo en una zona donde adquirí al parásito y luego llego a Cochabamba y recién me empieza la fiebre. Por eso es que
en la sospecha de un paciente que tiene fiebre, uno le pregunta, hace 2 semanas, ¿sí? En las últimas 2 semanas usted ha viajado. Si el paciente dice que sí y ha viajado a una zona tropical donde hay brote de malaria o es una zona endémica de malaria, debo descartar malaria. Pero si me dice que viajó hace 4 meses, no, no, nada tiene que ver con esto. Eso es importante. Ahora, hay un proceso que se llama malaria crónica y esta es ocurrida por vivax. Si ustedes recuerdan, también no vale, pero en Bolivia por vivax, y se debe a la presencia de hipnozoitos. Entonces el paciente se cura y después otra vez repite la malaria y hace ciclos casi siempre más benevolentes, más suaves, y genera un proceso cíclico, y eso es la malaria crónica, casi siempre más suave, más benevolente cada vez. Y la recrudescencia ocurre cuando al paciente yo lo traté de manera inadecuada o hay resistencia o no le di todos los medicamentos que debería darle y no logré eliminar al parásito y el parásito dentro de los siguientes 28 días reaparece en sangre y vuelve a aparecer en la clínica. Eso se llama recrudescencia, que debo diferenciarla de un proceso de una recaída que se debe a Vivax por los hipnozoitos y debo diferenciarla de una reinfección, que es que el paciente se curó, ya no tiene parásitos, ni hipnozoitos, ni nada, y vuelve a ser picado y otra vez tiene malaria. ¿Sí? Como no es fácil diferenciar estos tres cuadros, lo importante es siempre establecer el diagnóstico etiológico. ¿Qué tengo? ¿Vivax? Ah, si antes tenía Vivax y otra vez aparece con Vivax y no estuvo en una zona de transmisión activa, pienso en una recaída, hipnozoitos. Si tengo un paciente que tiene Vivax y después vuelve a tener Vivax y revisando el tratamiento no fue bien hecho, no tomó todo su medicamento, entonces es una recrudescencia. Pero si el paciente estaba con Vivax y ahora viene por falciparum, es una infección diferente, eso es una reinfección. ¿De acuerdo? Ahora, las formas graves hemos dicho que la produce falciparum y que vamos a ver una anemia importante. ¿Por qué? Porque falciparum ataca a eritrocitos jóvenes, maduros y a los viejitos. En cambio, las otras especies, Vivax, Ovale, Malaria, Nolesi, tienen especialidad por afectar o solo a los jóvenes, o solo a los maduros, o solo a los glóbulos más viejitos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no generan anemias muy graves, pero Falciparum invade a todos los glóbulos rojos, generando anemias severas, muy importantes. Ya hemos explicado la hipoxia y la toxina del pigmento produce la neuromalaria, el daño renal, ya lo sabemos por hipoxia, el daño hepático, tanto por la toxina, el exceso de hemoglobina destruida y por la hipoxia. Puede ocurrir edema pulmonar como consecuencia resultante de los microtrombos y la hipoxia y ya todas las alteraciones que se pueden imaginar. En el caso del embarazo, que genera una inmunodepresión y una mujer embarazada respira por dos, por ella y por el bebé, tiene una mayor demanda de oxígeno. Por lo tanto, si está afectada con malaria y peor si es falciparum, el cuadro de hipoxia se agrava mucho más poniendo en riesgo la vida de la madre y también del bebé. Así que es un cuadro grave. Cualquier tipo de malaria en mujer embarazada debe considerarse un cuadro grave. El diagnóstico, uno puede buscar al agente etiológico. ¿Cómo? Si STEC invade los glóbulos rojos, muestras de sangre y hago un frotis, un extendido, y lo tiño. ¿Cuándo debo tomar la muestra? Por favor, esto no olviden. Recuerden que la fiebre ocurre por el pigmento que ocurre cuando el parásito rompe el eritrocito. Cuando rompe el parásito, no voy a poder encontrarlo en el plasma. Va a ser una mancha que no voy a poder distinguir de un pigmento de un parásito. Debo verlo dentro del glóbulo rojo. ¿Y cuándo está dentro del glóbulo rojo? Cuando el paciente no tiene fiebre. Por lo tanto, si el paciente viene al hospital y está con un pico febril, obviamente le pediré su frotis y me sale negativo, no significa que no tiene malaria. ¿Qué debo hacer? Debo repetir. Y cuando baje la fiebre, recuerden que si es terciana, al día siguiente va a estar sin fiebre y al siguiente día va a tener. Entonces le hago repetidas muestras para tener mejor chance de encontrar el parásito. ¿Cuándo? En la etapa afebril y poco antes de que empiece a subir la temperatura.
¿Listo? También hay test que tienen la misma sensibilidad y especificidad que los test de observación directa. Son los test rápidos que detectan la deshidrogenasa láctica del parásito y que puede diferenciarme entre Vivax y falciparum. Así que está chido, está genial, ¿de acuerdo? Puedo utilizarlo. Esto es útil si no tengo un microscopista entrenado. Porque por la microscopía, esto me olvidé mencionar, en el frotis puedo identificar la especie y en la gota gruesa no puedo identificar la especie porque se rompen los glóbulos rojos, pero puedo concentrar a los parásitos y eso permite de que la gota gruesa sea más sensible y el frotis me dice la especie. Así que siempre debo hacer los dos juntos, gota gruesa más frotis. Si la gota gruesa es positiva y el frotis es negativo, es porque hay poco parásito. ¿Qué tengo que hacer? Repetir varias veces la muestra hasta poder tener una muestra positiva que me permite identificar la especie. Porque como algunos tienen hipnozoitos, significa que debo tratar hipnozoitos. Como otros son de forma más grave, también implica de que mi tratamiento va a variar, que debo siempre saber la especie. El tratamiento para Vivax es cloroquina, que mata en general a todos los plasmodium, más primaquina, y la primaquina la utilizo para matar hipnozoitos. No es muy eficiente para matar a los que están en sangre, solamente mata a los que están en el hígado. ¿Vivax puede producir resistencia? Sí, pero en general, con la forma combinada, es más raro que haya resistencia y suele ir bastante bien con el esquema de cloroquina más primaquina. En cambio, Falciparum, ese es un problema. Falciparum tiene una capacidad muy importante de generar mutaciones espontáneas contra los medicamentos y por lo tanto genera con facilidad resistencia a los antimaláricos. Y como en toda enfermedad donde el agente etiológico se reproduce mutando y generando resistencia a los medicamentos, no puedo tratar con un solo medicamento. Debo tratar con combinación de medicamentos, nunca un solo medicamento, es decir, nunca monoterapia. ¿Cuáles medicamentos? Pueden ser derivados de las aminopyridonas como la cloroquina, la moliquina, pueden ser de las hidroximetilquineloínas como la quinina, la mefoquina, derivados del alfantreno como la alfantrina, la pimetamina, la masulforexina, las biguadinas como el proguanil. Tenemos también el artemetera, artemisina, artesunato, que son las más recientes en uso, ¿de acuerdo? No se tramen con esto, lo que en este momento necesitan recordar, saber y no olvidarse, que para Vivax debo matar además hipnozoitos, para eso me sirve la primaquina. Y si es falciparum, no puedo hacerlo con un medicamento, tengo que combinar de entre todas las opciones al menos dos medicamentos de diferentes principios, de dos líneas diferentes de medicamentos para hacer. Constantemente se hacen estudios de resistencia a nivel mundial, incluyendo nuestro país, para saber las especies locales resistentes a qué son. Así que no les voy a dar esquemas, porque lo que les diga ahora, dentro de 4 años, cuando ustedes salgan de la facultad, probablemente ya es otro esquema. Y cada vez se sacan más comprimidos que no tienen un medicamento, sino ya tienen 2 o 3 medicamentos en una sola pastilla para facilitar el tratamiento y evitar estar cometiendo errores terapéuticos. Por lo tanto, cuando les toque, y si les toca trabajar en una área endémica, no tienen otra más que mezclar medicamentos. ¿La malaria mata? Sí, claro que mata. Hace no más de unos meses atrás, del año pasado, tuvimos un caso de un paciente que retornó del África misionero, que fue a hacer una misión de apoyo social y que falleció a las 2 semanas de llegar a Cochabamba porque periodo de incubación, ya saben, 15 días, y después desarrolló un cuadro con una malaria grave, resistente a medicamentos de los que tenemos en Bolivia. Y en lo que llegaba el medicamento del extranjero, el paciente falleció el día que llegó el medicamento. Así que el saber y estar atento a la resistencia y las opciones de medicamentos que tengo es extremadamente importante. Por lo tanto, necesito saber sobre la resistencia a los antimaláricos y se clasifican en base a estas 3 opciones. Resistencia grado 1, resistencia grado 2 y resistencia grado 3. Resistencia 0 significa sin resistencia, es decir, sensible. ¿Y qué significa sensible? Que tú le das cloroquina, se mueren los parásitos y no encuentras más.
El R1, es decir, primer grado de resistencia leve, es que a un paciente que le di el tratamiento correcto y adecuado con cloroquina, desaparecen los parásitos o el medicamento que esté probando, la resistencia. Ya no hay parásitos. Y voy a repetir la placa una vez por semana hasta los 28 días, por un mes, ¿sí? Cada semana. Y si en alguna de estas placas vuelven a aparecer los parásitos, ¿qué se llama eso? Recrudescencia. Antes de los 28 días significa resistencia leve. Le doy el medicamento, desaparecen y vuelven a aparecer grado 1. En el grado 2, termina el tratamiento, los parásitos disminuyen, hay menos, pero es positivo siempre. ¿Qué significa? La resistencia está más avanzada. Y la 3, le doy el medicamento y el número de pacientes no desciende o incluso aumenta. Se ríe el parásito en el medicamento. Ese es el nivel de resistencia 3. Bolivia, para la cloroquina, es nivel 2. Por lo tanto, para Falciparum, para Vivax no. Por lo tanto, nuestro esquema en Bolivia para Vivax sigue siendo primaquina más cloroquina. Pero para Falciparum ya no utilizamos cloroquina. Utilizamos combinaciones de estas y entre esas, una de las que estamos utilizando bastante en Bolivia es la modiquina más el provanil o la artemisina más provanil. También hay mefloquina y los otros medicamentos. También hay elofantrina mezclada con pirimetamina más sulfodiaxina. Así que ya sé que debo utilizar medicamentos combinados de acuerdo al esquema que está recomendado por el Estado y eso sale cada cierta cantidad de años, cada 4 o 5 años se hacen los estudios de resistencia. ¿Cómo prevengo? Puede ser por quimioprofilaxis. ¿Qué significa quimioprofilaxis? Yo voy a viajar al África, sé que allá hay malaria, entonces voy a tomar medicamentos antimaláricos en dosis y esquemas según a la zona donde voy y el nivel de resistencia a medicamentos que hay allá, para que si me pica, y con seguridad me picaran los mosquitos y me introducirán sus parásitos de Plasmodium, el medicamento que ya está en mi sangre reduzca su número o los mate y evite que me enferme. La opción 2 es la vacuna, que actualmente está indicada para el África solamente y para poblaciones que están altamente afectadas, especialmente en niños que tienen alto riesgo. La vacuna no es 100% efectiva, tiene una eficacia de solo el 65%, pero en una enfermedad que era la que más mataba a nivel mundial, reducir las muertes en un 65%, wow, es un avance realmente importante. También se puede comercializar en algunos países de Europa y de Estados Unidos, no porque tengan malaria, sino para los turistas que van a viajar a las zonas hiperendémicas. En Bolivia no está indicada la vacunación contra la malaria, o al menos no todavía. El diagnóstico y tratamiento es la mejor manera de hacer la prevención secundaria y para esto microscopio y un microscopista entrenado es suficiente y si no, test rápidos es suficiente. La PCR y este otro tipo de elementos no son necesarios para hacer el diagnóstico en el paciente, aunque son útiles para fines de vigilancia epidemiológica. Y al dar el tratamiento debe incluir además aislar al paciente si está en zona endémica para evitar de que los mosquitos lo piquen y mantengan la cadena de transmisión. Y eso significa el aislamiento del paciente. La prevención principal es eliminar al vector, este es Anófeles, ¿sí? Vean las manchitas negras que tiene acá en el borde de la ala, característica, y esa forma de posar en 45 grados con el trasero felizmente y orgullosamente puesto hacia arriba. ¿Cómo puedo hacer? Hay métodos biológicos, pero no son prácticos en general. Tenemos también el tema de los mosquiteros impregnados en piriatoides, que es de las mejores formas. En caso de brotes periurbanos, urbanos, se utiliza la fumigación. Y para los turistas se recomienda siempre el uso de repelentes. De todas estas estrategias, la que mejor resultado ha dado hasta el momento es el uso de mosquiteros. En nuestro medio, la ciudad que más cantidad de casos reporta son dos, es Guayaramerín y Riberalta. Pero no hay transmisión de malaria en el centro urbano de Guayaramerín y Riberalta. Pero estos son los lugares de donde la gente parte para recolectar la castaña dentro de la Amazonía
y tienen sus campamentos dentro de la Amazonía. Ahí es donde adquieren la malaria y claro, donde los diagnostican, el retorno a casa en estos pueblos, en Ribera Alta y Guayana Media. Y obviamente no puedes usar todo el tiempo repelente, además salen por meses, no tendrían que llevarse mochilas de repelentes eternamente. No voy a fumigar el Amazonas, ni voy a introducir peces que se coman las larvas en cada charco del Amazonas. De hecho, van a servir de buen alimento para los demás predadores que están en los ríos. Por lo tanto, el que mejor resultado va a ser mosquitero, porque esto sí se puede llevar, lo cuelga en el árbol y duerme debajo y eso evita la picadura del mosquito. Este mosquito pica solo por horarios específicos, que es cuando el sol está por meterse y en las primeras horas de la noche y poco antes de que el sol salga. Es de despertino este mosquito en su hábito de consumo. Por lo tanto, el uso de mosquitero puede prevenir bastante bien la transmisión de la enfermedad. Chap, chap. Esos son los tips para malaria. ¿Tienen dudas o preguntas? Hablen ahora o los callo para siempre. Bueno, si no hay dudas, entonces les deseo suerte para su examen del día martes. Hemos concluido todo el temario de la materia, así que nos vemos el día martes. Las preguntas en general del examen no son preguntas rebuscadas, no les preguntamos el tamaño de un flagelo, por ejemplo. Son preguntas mucho más prácticas y que tengan algún tipo de utilidad en el reconocimiento del parásito, su ciclo, la forma infectante, el diagnóstico y tampoco se pregunta sobre esquemas terapéuticos, porque para eso deben pasar primero farmacología. Así que no se pregunta dosis de medicamentos ni duración de tratamiento. ¿De acuerdo? Dicho esto, tengan buen resto de semana. Nos vemos el día del examen. Que les vaya muy bien. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, Hasta hasta luego. luego. Gracias por su presencia y por escuchar. Hasta luego.